Damos paso al siguiente taller y bueno, seguimos en la misma dinámica de intervención, interacción, ¿de acuerdo? Bueno, Laura Núñez es psicóloga general sanitaria y terapeuta MDR de niños, niñas y adolescentes y de adultos. Tiene un título superior en criminología y ciencias forenses y formación en salud mental perinatal, trauma, disociación y apego. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado en el Instituto Hollingworth. Es coautora del Protocolo de Detección y Notificación de Casos de Agresión Sexual Infantil del Programa Integral de Prevención y Atención de la Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Además, es ponente en charlas y jornadas y docente de equipos profesionales. ¿Le quieras, Laura? Bueno, sí que deciros que es un poco lo que os decía antes. Voy a dar como un esquema general o un guión de tratamiento general que evidentemente, pero lo digo, hay que adaptar a cada caso siempre, ¿vale? Voy a empezar hablando, porque si vamos a hablar de intervención, voy a hacer una pequeña introducción teórica sobre qué intervenimos, ¿no? Qué impacto tiene la violencia sexual o el abuso sexual infantil. Y lo mismo, ¿no? Son consecuencias a nivel general. Vamos a ver cuáles están en los niños y niñas con los que vamos a trabajar. Y antes de ir directamente concretamente a las consecuencias, vamos a ver un poco las variables que median en ese impacto, que también es algo que vamos a tener que evaluar, ¿vale? Como factores mediadores o factores protectores, vamos a ir estudiando la percepción subjetiva del suceso, es decir, cómo lo ha vivido la niña o el niño. ¿Por qué digo factor mediador o por qué dicen, ¿no? Etxeburua y Guerrica Echevarría que este es un factor protector y que además está ligado con el siguiente, ¿no? La etapa de desarrollo? Porque en función también del tipo de abuso, que lo vamos a ver después, ¿no? Pero de cómo lo han entendido, bueno, pues vamos a ver cuál es el relato que nos traen, un poco como decían por la mañana, ¿no? Sin contaminarlo, para ver también eso, cómo se lo han explicado y desde ahí qué tipo de intervención hacemos, ¿no? No vamos a ir a hacer la misma intervención en un caso de tocamientos entre iguales en el cole que en un caso intrafamiliar con penetración, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo. Lo que os decía, la etapa del desarrollo, y esto es importante, además de rescatando un poco también lo que nos decía Samantha por la mañana, ¿no? Conocer la psicología del desarrollo y, como decía Noemí, la victimología del desarrollo. Y en este caso, una de las cosas que creo que es importante destacar aquí es que, en función del caso, como os decía, vamos a ver qué tipo de intervención se necesita, y hay veces, sobre todo cuando el abuso ha sido extrafamiliar y cuando estamos hablando de primera infancia, de niños y niñas preescolares o muy pequeños, que quizá en ese momento la intervención que vamos a hacer es más con la familia, además, por supuesto, de garantizar la protección, ¿no? Pero lo que puede ocurrir en estos casos, y después lo veremos en las fases finales de la terapia, es que quizá con ese abordaje en ese momento fue suficiente, pero cuando estos niños y niñas llegan a la adolescencia y empiezan a encontrarse, ¿no? Con qué es la sexualidad, qué tipo de contactos son sanos o no lo son, bueno, ahí puede aparecer como otro renombrar, ¿no? Lo que me pasó en la infancia, y quizá ese es un momento en el que vamos a tener que intervenir de nuevo, ¿no? Como pinceladas que os voy dejando ahí. ¿Qué estrategias de afrontamiento tenía, ¿no? O tiene este niño o esta niña, y qué factores sociofamiliares le han podido proteger? Y en cuanto a los factores de vulnerabilidad o de riesgo, vamos a ver el tipo de abuso. Sabemos que cuanto más frecuente sea, bueno, puede dejar más secuelas. No quiero tampoco decir, ¿no?, lo que es más grave o menos grave, pero bueno, que estas son variables que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para ver lo que ha ocurrido. Entonces, en cuanto al tipo de abuso, vamos a ver eso, cuál ha sido la frecuencia y cómo se ha dado, ¿no? Si ha habido fuerza o amenazas, o si se ha dado penetración, por ejemplo. ¿Quién ha sido el agresor? Y sabemos que cuanto más estrecha sea la relación, ¿no?, en el caso de un abuso intrafamiliar o un abuso extrafamiliar, pero por parte de una figura muy cercana, con un vínculo importante, el daño aquí se va a dar también en el apego, ¿no? Vamos a tener
pues una variable más y algo importante. Después vamos a hablar un poco de cómo impacta esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de la familia o de las personas que han conocido el abuso? ¿Vale? No es lo mismo, pues como nos acaban de contar, ¿no? Beatriz y Susana, esa respuesta que se debería dar, que la negación, la minimización, incluso en la reacción a veces está, ¿no? el no proteger, el conocer, ¿no? Y que esto se siga dando. Entonces, es algo importante a evaluar. ¿Y qué red de apoyo tiene esta familia, ¿no? Cuando hay aislamiento nos encontramos con un factor de riesgo también aquí, ¿no? Y cómo se ha abordado el proceso judicial con variables que ya hemos ido comentando también a lo largo de la jornada, ¿no? Por ejemplo, la duración, que es algo que se ha dado ahí, o el que no se haya utilizado una prueba preconstituida y se hayan repetido se haya repetido varias veces la declaración. Como os decía, ¿no? Esas son las variables que pueden impactar y vamos a ir ahora un poco por las consecuencias. Os dejamos estas tablas y esta referencia, aunque por supuesto hay muchas otras, pero bueno, más allá de ir leyendo la lista, que no es mi intención, voy a ir viéndolo un poco y comentando ejemplos, ¿no? Que nos podemos encontrar o que nos hemos ido encontrando en los casos. En este caso, en esta clasificación, como veis, se hace una diferenciación entre infancia y adolescencia, que, bueno, yo creo que hay veces, ¿no? Que aunque estén puestas en una de las etapas, nos lo podemos encontrar en varias. Sobre todo en algunos de los que se habla de adolescencia, yo diría que pueden estar también, ¿no? en la infancia. Pero bueno, por tener ahí la referencia y un poco recogiendo también esta parte, ¿no? del rigor y de coger, ¿no? Toda la investigación que tenemos. En cuanto a los síntomas físicos, pérdida del control de esfínteres y otro tipo de regresiones. Cambio en los hábitos alimentarios. Sabéis que hay una correlación importante entre el abuso sexual y los trastornos de la conducta alimentaria. Especialmente nos encontramos bulimia, pero está esa correlación. Problemas del sueño, pesadillas, terrores nocturnos, insomnio. En cuanto a los síntomas conductuales, destacan, yo diría que siempre hay que ver como cambios, ¿no? En qué momento y qué tipos de cambios se han dado, ¿no? Pero estos autores nos destacan eso, la hiperactividad, el bajo rendimiento académico, ¿no? Un cambio que puede venir a veces eso, detectado por el cole, por el centro escolar, el consumo de drogas y alcohol, las huidas del hogar. Aquí es donde os decía, ¿no? Que pone adolescencia, pero yo lo he encontrado también en varios casos en etapas anteriores, ¿no? Y las conductas autolesivas o suicidas. Después vamos a hablar un poco de qué pasa con el cuerpo, ¿no? Y muchas veces esa conducta autolesiva es una forma de regularse o una forma de castigar al cuerpo, ¿vale? En los síntomas emocionales nos encontramos miedo generalizado a personas, a situaciones, hablábamos esta mañana de la evitación también, hostilidad o agresividad, lo mismo, que puede ser hacia los demás o puede ser hacia uno mismo, la culpa y la vergüenza, que son dos emociones que ya nos adelantaba Mónica, por ejemplo, ¿no? Esta mañana, que vamos a tener que trabajar con ellas porque vemos que está en muchísimos casos, la vergüenza por lo que ha ocurrido, por ser diferente a los demás a veces, y la culpa no solo por haber sufrido el abuso y a veces sentir o pensar que se puede ser culpable, sino también por haber revelado lo que se había construido como secreto por parte del agresor muchas veces, por los cambios que se dan después en la familia, ¿no? Un divorcio o si el agresor entra en prisión. Todo esto lo vamos a tener que abordar. Depresión y ansiedad, baja autoestima y sentimientos de estigmatización. Después hablamos un poco de qué pasa con el autoconcepto, ¿no? En estos casos, cómo se construye la identidad ahí. El rechazo al propio cuerpo, como os decía antes. La desconfianza hacia los adultos, no solo por lo que ha ocurrido con el agresor, sino también por quien no ha protegido, ¿no? O por quien ha permitido, quien ha sido negligente. Y los síntomas del estrés postraumático. Y destacar aquí, en los trastornos de estrés postraumático, el trauma complejo, que también lo mencionaba Noemí esta mañana. Sabéis que cuando hablamos de estrés postraumático normalmente estamos hablando del trauma simple, pero que en estos casos, sobre todo cuando hay un abuso sexual intrafamiliar en infancia o infancia-adolescencia, vamos a hablar de trauma complejo. A nivel de manual diagnóstico,
sin que me encanten a mí las etiquetas, sino para ver un poco más, ¿no?, lo que tenemos que ver ahí. La última CIE, la CIE 11, sí que recoge ya el trastorno de estrés postraumático complejo, el DSM-5 todavía no. Bueno, la CIE es del 2019, el DSM del 2013. Yo espero que en la siguiente edición lo incluyan, pero creo que es importante ver esto, ¿no? Incluso algunos autores nos hablan casi de poder hablar de un síndrome del abuso sexual. Bueno, que estamos ahí, ¿no? Como que se nos quedan a veces cortos esos diagnósticos. Y los síntomas sexuales, que muchas veces vemos que van de la inhibición a la hipersexualización, ¿no? Podemos tener conductas exhibicionistas, conocimiento sexual precoz o inapropiado para la edad, masturbación compulsiva, excesiva curiosidad sexual, problemas de orientación sexual. Bueno, como os decía, como marco general, ¿no? Y en los síntomas sociales, el déficit en las habilidades sociales, el retraimiento, el aislamiento y las conductas antisociales, que mencionaba ya antes, esas agresiones a los otros, ¿vale? Os dejo aquí este guión de tratamiento, que es un poco desde donde yo trabajo. Voy a hablar de algunas herramientas concretas que creo que se pueden utilizar desde cualquier enfoque. Es verdad que, como decía Susana, yo soy terapeuta MDR, entonces trabajo desde este enfoque, pero bueno, evidentemente que todos las técnicas y las herramientas, bueno, rescatando un poco también lo que decían esta mañana, ¿no?, asegurándonos de que tengan esa validez, ¿no?, y bueno, que las podemos utilizar. El tratamiento lo dividimos en estas tres fases: la estabilización y preparación, la intervención con la experiencia traumática propiamente y la prevención de recaídas y el cierre. En función del caso, a veces vamos a estar en la estabilización y preparación pues muchísimo tiempo, ¿no?, incluso más que en lo demás. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Pero tendríamos ahí, lo primero, por supuesto, garantizar la protección y la seguridad. Si no se está protegiendo, es decir, si el abuso continúa dándose, es muy difícil, por no deciros casi imposible, que podamos hacer una intervención eficaz, ¿no? Estabilizar la sintomatología de riesgo. Aquí hablamos de autolesiones, de conductas sexuales de riesgo que pueda haber, ¿no?, principalmente estas, pero bueno, todo lo que esté poniendo en riesgo, ¿no?, lo que sea más llamativo en ese momento. Y adquirir habilidades de protección. Muchas veces en estas primeras fases hacemos el trabajo un poco con las herramientas que nos acaban de contar Susana y Beatriz. Bueno, pues por un lado, eso, para poder protegerse de otros abusos, desde esa polivictimización que nos contaba Noemí también esta mañana, ¿no? Y luego aquí muchas veces detectamos incluso otras conductas, otras violencias que se han vivido y a lo mejor no se han nombrado así, ¿no? En la segunda fase, la de intervención con el trauma propiamente dicho, tenemos esa parte de nombrar el abuso. En la estabilización y preparación, una de las cosas que hacemos también es abordar, no me daba tiempo a meterlo todo aquí, ¿no?, pero abordar la disociación, ¿no?, cómo se ha organizado internamente esta experiencia. Entonces, desde ahí es verdad que a lo largo del tratamiento muchas veces nos vamos a encontrar con que va apareciendo más parte del relato o van apareciendo, como os decía, otras violencias también. Integrar la experiencia traumática. Aquí vamos a hablar concretamente de tres variables, digamos. Vamos a hablar de las creencias, vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de las sensaciones. Y esto sí lo recojo un poco desde MDR, porque os decía, es desde el enfoque que yo trabajo, pero bueno, evidentemente lo recogen muchos otros enfoques también, ¿no? Y desde ahí vamos a pasar eso por esa experiencia con esos componentes para integrarla. ¿Qué quiere decir integrar? Quiere decir que el cerebro procesa esa información de manera que dejo de funcionar como si siguiera ocurriendo, ¿vale? Y ahí sí me parece importante destacar que, bueno, os ponía este camino, ¿no?, como un poco el camino que hacemos con los niños y niñas, que es algo que utilizamos al inicio de la terapia para que sepan también un poco, ¿no?, qué es lo que vamos a ir haciendo y vamos diseñándolo juntos y juntas con ellas. Y que para mí el final de ese camino, y creo que se ha mencionado alguna idea parecida también esta mañana, sería esto, integrarlo, y además esto pasa a ser algo que yo viví y no pasa a ser algo que me define, ¿no?, o que me ha marcado, o que me ha dañado para siempre.
Y luego pongo ahí reaprender a confiar, que es un poco todo el trabajo con los vínculos que vamos a tener que ir haciendo, ¿vale? Y en la tercera fase, eso, tenemos la prevención de recaídas y el cierre, con algunos matices concretos que vamos a ver en este tipo de casos. Vale, entonces, partimos un poco, ¿no?, de lo que os decíamos. La niña de 7 años, durante los talleres se identifica que ha habido abusos, que ha habido tocamientos por parte de su hermano, y además sospechamos que puede haber existido también violencia por parte del padre. Entonces, bueno, por poneros ahí, ¿no?, un poco lo que nos encontramos en la evaluación y de dónde vamos a partir, y ahí ya os empiezo a lanzar preguntas, os doy un poco la palabra. Individualmente nos encontramos a una niña que está con flashbacks, con pesadillas, que trae autolesiones, trae arañazos en los brazos concretamente. Se muestra muy ambivalente en el vínculo con nosotras, se enfada con frecuencia, parece que ¿no?, se relaja, que está un poco más receptiva, pero por momentos aparece, ¿no?, esa defensa, incluso lo que os digo, se llega a enfadar. Y no tolera el afecto positivo, ¿no? En cuanto le decimos alguna cosa positiva, le intentamos reforzar algo de lo que está haciendo, también aparece ese enfado, ¿no? A nivel familiar, aparece el miedo a su hermano, que os decía antes. Y un poco por recordar, ¿no?, el padre parece que está ausente y la madre defiende o justifica las conductas disruptivas y las peleas que está teniendo en el colegio. Desde el colegio también lo que cuentan es que ha bajado el rendimiento, que es una niña que ven muy ensimismada, ¿no?, que bueno, aparentemente parece que, bueno, es como, ¿no?, que se va moviendo entre la hipo y la hiperactivación, ¿no? Está eso, más ensimismada, y de repente aparece esa conducta disruptiva. Incluso hay un profesional del centro que ha visto que se estaba masturbando en el baño. Y a nivel social, lo que os decía también antes, ¿no?, hay esa conducta de agresividad y aislamiento, ¿no? Parece que está como muy fuera del grupo que tienen en la clase, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir pasando por el esquema que hemos ido viendo, y os voy lanzando estas preguntas, ¿no? Empezamos por esta. ¿Cómo garantizaríais aquí la protección o la seguridad para esta menor? ¿Qué os parece que tendríamos que hacer partiendo de este escenario? Porque es un poco, ¿no? Decimos, sacamos a esta menor de la familia automáticamente, hay alguna figura que podamos rescatar, ¿no?, y desde ahí podamos hacer algún acompañamiento. Eso, ¿cómo lo veríais? Y un poco la idea es cómo plantearíais este caso, pero también pues realidades que os hayáis encontrado, dudas que os surjan, un poco lo que se os vaya ocurriendo. Familiar con quien se pueda ir, porque estaba pensando no sacarla a ella de la casa, pero si hay sospechas del padre, pues tampoco tiene mucho sentido. Si tiene alguna abuela, abuelo, alguien de referencia por ahí. Eso es. Bueno, nos planteábamos un poco, ¿no? Primero, ver si la madre es o puede ser una figura protectora, hacer, ¿no?, este primer acercamiento, aunque tenemos indicadores, ¿no?, ahí complicados, pero bueno, plantearnos esto, ¿no?, si entendemos que la figura agresora, bueno, está siendo, ¿no?, el padre, y luego el trabajo que haya que hacer con el hermano, y esto, ¿no?, si no hay, o sea, si no podemos rescatar, ¿no?, como para que proteja a esta madre, veríamos esa medida de protección, o bien, como decías, con la familia más extensa, o en último lugar, pues recurriendo a un centro, ¿no?, a un recurso de fuera de la familia. Yo aquí quisiera decir algo también. Desde los servicios sociales, lo que haríamos sería más bien promover la salida del agresor del domicilio. Sí, o sea, decía sacarla ella porque como claro. Posibles, es como, no sé hasta qué punto esa casa puede ser segura para la... Ya. Ah, pero sí sería lo ideal. Claro. O sea, la respuesta es perfecta. Pero quiero decir que este caso, llegado a los servicios sociales, llegaría la familia, la menor, al CAI, y nosotras valoraríamos en equipo psicosocial, trabajamos una psicóloga y una trabajadora social. Lo primero, como ha dicho Laura, es garantizar la protección de la víctima y confirmar que si el agresor vive en el domicilio o no. Hay que ver, claro, la edad del agresor. Imagínate que es un hermano, como es el caso que nos ocupa.
pues ahí sería complicadísimo, ¿no? Porque podemos tener 2 menores al mismo tiempo. Pero si la figura es una figura adulta, lo primero que va a plantear el CAI es la salida del agresor del domicilio. Y si la madre no promueve esta salida, para nosotras sería un indicador de desprotección. Y entonces ya pasamos al centro de protección o ver si hay un familiar. Nada, era apuntar esto. Gracias. ¿Y comentabais por ahí algo de salida voluntaria o...? Al hilo. Claro, la primera salida más urgente sería, a veces lo ocurre, a veces el propio, digamos, cuando un adulto queda señalado, dice, bueno, pues yo prefiero marcharme a vivir con quien sea y así no levanto más sospechas, ¿no? Porque además empiezan a pensar, claro, se empieza a trabajar casi como diciéndole, casi le conviene para no seguir aquí, porque más que mantener la figura no dentro, perdonadme, lo que yo creo que es la primera urgencia es que no se repitan no se vuelvan a repetir hechos. Y claro, es verdad que luego mantener la relación con mi padre pues me puede recordar, estaríamos ya en otro problema. Pero bueno, el problema es que no se repitan hechos. A mí me conviene que no se me repitan hechos, entonces yo igual me quiero salir voluntariamente, pero si no quiero salir voluntariamente, si estoy negando todo, a este proceso que habla Susana, a veces lleva un tiempo, tienes que... Y además, bueno, aquí se ha contado, bueno, ahora lo veremos, puede ser el padre y dices, bueno, pero puede ser... Siempre buscando agresores tienes que ser, no juzgar a nadie, pero no creerte a nadie. Entonces puede ser del vecino, a la propia madre, el padre, el hermano y además eso, tienes otro chico dentro de casa. O sea, llevaríamos casi entre 4 y 6 meses hasta que tengamos claro si hay que mover a alguien de la casa y cómo. Esa es mi sensación. Si llegan los servicios sociales, o sea, si nos llega al CAI, que ¿Cuándo? es la notificación de un abuso sexual infantil es de acceso directo al CAI, Sí. de acceso directo, ¿vale? Me llama el instituto y me dice, la niña ha dicho tal cosa. Y nosotras citamos inmediatamente a los progenitores, valoramos la situación. Claro, hay veces que viene el agresor, normalmente no viene el agresor a la primera cita, viene la madre. Y el primer planteamiento que hacemos es que la niña ha dicho ha sido fulanito y fulanito tiene que salir de casa. Y bueno, pues sí es verdad, o sea, esto no son matemáticas. O sea, hay veces que es inmediato porque la familia lo capta y otras veces que nos puede llevar un tiempo. Pero para nosotras la protección es o sale el agresor o sale la niña. Así se plantea. Pregunta, porque no recuerdo la edad del hermano. El hermano tenía 15 o 16, no me acuerdo. 16. ¿Y no sería una víctima también? Sí. Sí, el hermano en este caso también era una víctima. Es sospechoso. ¿Y qué os hizo sospechar? ¿Que era el padre del agresor? Los indicadores que se vieron, ¿no? En este caso el padre también era agresor y también estaba ejerciendo maltrato. Y claro, en este caso la madre en cierta medida pues sí que era también víctima de maltrato, esa, ¿me entiendes? Porque había una violencia de género y al final el padre estaba ejerciendo esa figura de agresión a los agresores. Eso es. O sea, que Después con Zen y con Loli vais a ver un poco el abordaje con el padre y el hermano, o sea que dejo ahí un poco la pregunta a medias, ¿no? Os decía aquí, después, ¿qué abordaríais primero, ¿no? De la sintomatología que comentábamos aquí, si ya pasamos un poco más adelante, ¿a dónde os iríais? Y si os ocurre, ¿cómo lo haríais, ¿no? ¿Alguien se anima con alguna idea? ¿En el chat hay algo? En el chat comenta Eva Fernández, pero perdón, me voy a poner las gafas, no veo nada. A veces la vivencia del menor, cuando se establece que el menor abusado entre en un centro de protección, es que lo que ha ocurrido es que el hermano abusador permanece en la casa con los padres y ella es castigada, entre comillas, lo señala, siendo separada de la familia. Tuve un caso así hace unos años, efectivamente. Para evitar ese castigo, esa estigmatización, quien debería salir es el agresor.
Vale, bueno, pasando un poco más adelante, eso, abordaríamos primero la sintomatología de riesgo, como decía antes, y hacemos ahí eso, esa combinación entre estabilización y preparación. Os dejo aquí estos dos cuentos, no sé si los conocéis, pero el de Una vez tuve mucho miedo habla de sintomatología postraumática. Son animales, que siempre es más fácil, ¿no? Hacerla, bueno, tanto... o sea, más fácil, quiero decir, para los niños y niñas, ¿no? Recibirlo y poder hablar de, quizá a mí me pasa lo mismo que al elefante o al perro, o, ¿no? Bueno, un poco lo que hay aquí. Además, la autora Chandra Ghosh Ipen, bueno, os lo recomiendo mucho porque tiene otros cuentos que también son interesantes. Incluso cuando trabajamos la parte de los vínculos, aunque no lo he metido aquí, tiene los de las olas de mamá y las olas de papá, que también están bien. Y el de la abuela Margarita lo vio, lo ha escrito Diana Peñalver en colaboración con la Fundación Vicky Bernadette, de la que hablábamos también esta mañana. Ella es terapeuta MDR, entonces aquí se ve el abuso sexual, se ven un poco las consecuencias y además, para quienes seáis terapeutas MDR o os interese, se introduce ya la estimulación bilateral, es la abuela la que hace el abrazo de la mariposa al final del cuento. O sea que, bueno, por dejaros ahí otros recursos, ¿vale? Eso, empezamos abordando estos síntomas, ¿vale? Las autolesiones. A veces, ¿no?, nos vamos a encontrar que la autolesión sucede en el momento en el que estoy recordando, ¿no? Me está viniendo el flashback en este caso, ¿no? O al levantarme de haber tenido una pesadilla. Ahí podemos utilizar tanto técnicas de estabilización, de enraizamiento, el lugar tranquilo, bueno, un poco las que conozcáis, ¿no? Respiraciones, todo esto. Como, bueno, os poníamos ahí la técnica del rotulador, que lo que haríamos, os la voy a explicar a ver si se entiende, aunque voy un poco rápido, ¿no? Pero lo que hacemos es coger un rotulador que tenemos en la consulta y pedirle al niño o a la niña que lo dibuje, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ambos, le decimos que si puede hacer un dibujo con este rotulador, ¿no? Lo que nos va a decir es que no puede porque es un rotulador pintado, ¿no? Y no puede hacer esto. Y ahí vamos trabajando con esa metáfora de que la imagen que me viene es una imagen de lo que pasó, pero no puede hacerme daño ahora, ¿vale? No sé si más o menos se entiende, aunque voy ahí rápido, ¿vale? Bueno, para que pueda un poco, ¿no?, distanciarse, separarse en este momento. Y lo que os digo, todas las herramientas que tenéis de regulación, pues bienvenidas también, y luego adaptarlas a cada niño, a cada niña, ¿no? Os hablaba de la psicoeducación y os ponía aquí también en la tercera pregunta cómo trabajamos con el colegio, ¿no? Porque bueno, se hace este taller y después la pregunta iba más un poco a cómo abordamos esta parte, ¿no?, de la conducta disruptiva, de las peleas con otros niños y niñas. Entonces, bueno, aquí fundamental con profes que a veces tienen más información y a veces menos, hacer también esa psicoeducación, ¿no?, del trauma, de lo que necesitan estos niños y niñas, de algo que también recogía Noemí esta mañana, ¿no?, que es que este trauma de apego solo se va a reparar gracias a los otros vínculos, ¿no? Entonces también lo importante que va a ser la figura, ¿no?, a los 7 años, la figura del profe o de la profe, ¿no?, que tiene esta niña. Entonces ahí también es importante trabajarlo. Y a veces es muy difícil, ¿no?, porque nos encontramos cosas como, bueno, pues sí, tenemos a esta niña, pero tengo otros 20 y no sé cuántos en la clase, ¿no? O qué hago en el momento que me agrede a mí, ¿no?, o el rechazo que se puede generar ahí. Entonces, bueno, muy importante eso, todas las sesiones que podamos hacer con el colegio para explicar, ¿no?, y dar recursos también de regulación para que puedan ayudar en ese momento, ¿no? En online, desde casa, Linda Bellianitis comenta que dentro de esas primeras, dentro de lo primero que podemos abordar, habla citar a la madre, escuchar su postura, ver red familiar. Mireia dice estrategias de relajación para manejar la activación emocional y fisiológica, por ejemplo, ¿no? Eso es, gracias. Vale.
esto, ¿no? Que tener en cuenta antes de nombrar el abuso, bueno, un poco lo que os decía, ¿no? Garantizar la protección, ver un poco cómo, ¿no? Cuál ha sido la reacción, cómo lo han recogido, cómo lo está nombrando el niño o la niña, si puede haber otras conductas de riesgo, ¿no? Que haya ahí, la edad, bueno, todas esas variables que hemos ido viendo, ¿no? Y luego, lo que os decía, vamos ahí un poco a ver qué componentes trabajamos con esta menor. Nos vamos a la parte de creencias, emociones, sensaciones. Normalmente, ¿vale? Esto es lo que lo he pasado, pero porque lo que os decía, que en esta fase utilizamos un poco lo que ya nos han contado Beatriz y Susana, ¿vale? Vale, y aquí, un poco por dar algunas pinceladas, lo mismo, generales, ¿no? Pero tenemos la situación o la experiencia traumática y vamos a ver cómo se ha construido internamente, ¿no? Cómo se ha registrado. En las creencias vamos a explorar las creencias sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo, porque las tres áreas, también lo ha comentado Noemí esta mañana, van a estar dañadas muchas veces, ¿no? Estamos viendo la base, ¿no? Porque me estoy construyendo a mí misma, estoy en base a las figuras de apego y al resto de cuidadores que hay, construyendo la imagen o la idea que tengo de los demás y la idea que tengo del mundo, ¿no? Entonces muchas veces nos vamos a encontrar creencias del tipo estoy en peligro, soy mala, soy diferente, mi cuerpo es odioso, tendría que haber hecho algo, no puedo confiar en nadie, ¿vale? Un poco eso, las generales, luego vamos a ir a explorar. Os dejo ahí la parte de las creencias, pero sí señalar que aquí estamos hablando de una niña de unos 7 años, ahí podemos empezar a trabajar con creencias, depende de los niños a lo mejor un poquito antes también, pero que en preescolares o en niños más pequeños no vamos a ir a esta dimensión, por supuesto, ¿vale? Solo por puntualizarlo ahí, ¿no? Que haríamos otro tipo de intervención. Pero os las dejo ahí un poco eso, a partir de cierta edad y porque también sabemos, como decíamos esta mañana, que las consecuencias se van a alargar durante el ciclo vital si no se abordan y a veces nos encontramos también estas creencias en adultos y adultas que han sufrido estas experiencias en la infancia. Respecto a las emociones, ya hemos hablado, ¿no? De la culpa, de la vergüenza, vamos a hablar también de la tristeza, hay muchos duelos aquí. Hay un duelo, muchas veces nos encontramos que ellos y ellas mismas nos dicen, ¿no? Del por qué tuve que iniciar o aprender, ¿no? La sexualidad así o el contacto con los otros. Ahí tenemos un duelo en quién es el agresor, ¿no? Y qué pasa con esa figura, ¿no? Si, bueno, para empezar, que es quien, ¿no? Quien me tenía que cuidar es quien me ha agredido, ¿no? O en quien yo confiaba es quien me ha hecho daño. Entonces, ahí hay un duelo importante también. Si hay, ¿no? Una madre que no ha protegido, que lo hablábamos en la comida también, ¿no? Pues lo que vamos a tener. Entonces, bueno, ir abordando, ¿no? todos estos duelos y, bueno, la tristeza como emoción ahí. El miedo, hablábamos antes eso, ¿no? Del miedo generalizado, de lo que de la evitación en la sintomatología postraumática también, ¿no? Y bueno, el caso que nos contaba Samantha, por ejemplo, ¿no? De esta niña que no sale de casa después de esa agresión que ha sufrido en el metro, ¿no? Y el enfado, la rabia, que es una emoción que a veces cuesta mucho que salga, ¿no? Y tenemos que hacer como una intervención ahí específica para que pueda aparecer, no solo hacia el agresor, que a veces es más fácil que pueda salir, ¿no? Pero también lo que os decía, hacia las figuras que no han protegido, ¿no? Y ahí vamos a tener que hacer el trabajo con el niño o la niña que lo ha sufrido, pero también con esa figura para que pueda sostener esa rabia que va a aparecer, ¿vale? Aquí. Vale, con las emociones, eso de forma muy general, pero bueno, vamos a nombrarlas, vamos primero a explorar, ¿no? En qué momento estamos, si son niños y niñas que tienen más o menos habilidades, ¿no? de identificación y de expresión emocional. A veces hay que hacer el trabajo de cero o a veces ya hay una parte, ¿no? que está más hecha. Vamos a conocer la función y esto tiene que ver también con lo siguiente, ¿no? Con aceptarlas, porque muchas veces nos encontramos bueno, pues que son muy rechazadas, ¿no? No me quiero enfadar, bueno, a veces por la propia evitación del malestar, a veces por la respuesta que se ha recibido, ¿no? Porque no me han permitido enfadarme, no me han permitido expresar la tristeza, no me han rechazado cuando he mostrado el miedo, ¿no? Más la vulnerabilidad. Entonces, bueno, ahí vamos como a resignificar todo esto, ¿no? Y a traer esa función, es decir, el miedo me defiende, ¿no? El enfado me defiende, el miedo me avisa, ¿no? de las cosas que están pasando, la tristeza me ayuda a elaborar, a conectar con otros, bueno.
Lo que decía, aceptar y luego ir trabajando todas las técnicas, estrategias de regulación emocional también, ¿no? que podamos conocer lo mismo, ¿no? Desde distintos enfoques, ¿vale? Y tenemos ahí ese tercer canal, ¿no? Esa parte de la sensación corporal. Ya os decía antes, ¿no? Que a veces nos encontramos eso, mucho rechazo al cuerpo, a veces el culpar, ¿no? al cuerpo por lo que ha pasado, autolesionarnos, y a veces lo que nos encontramos es una desconexión total del cuerpo, ¿no? Y ahí tenemos que hacer ese trabajo, bueno, pues por ejemplo, ¿no? Desde este dibujo que teníamos ahí, ¿no? el ir localizando dónde se siente cada una de las emociones. Y sobre todo deciros aquí que es importantísimo, bueno, ya lo habéis comentado antes en el taller de prevención, ¿no? Que vamos a tener mucho cuidado con el contacto físico y también con cómo se acercan ellos y ellas al propio cuerpo, ¿no? Y con el trabajo que vamos a hacer ahí, porque si se ha desconectado es por una buena razón, ¿no? Esto también tiene una función y no podemos, ¿no? de repente traer esta sensación y que venga toda la experiencia de golpe, ¿no? Entonces, que, bueno, eso, el ir muy poco a poco y trabajar las sensaciones desagradables, pero también tenemos que ir trabajando con todo lo agradable, ¿no? Y con poder reconectar y volver a sentir todas las sensaciones agradables hasta el placer, ¿no? Y haremos un trabajo también específico que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad después de haber sufrido un abuso? Vale. Os hablaba ahí esto, ¿no? Se ha nombrado en otras ocasiones también el apego y os decía antes esto de qué pasa cuando quien me tenía que cuidar, quien me tenía que proteger es quien me ha hecho daño o quien ha sido negligente, no me ha protegido. Pongo ahí integrar ambos modelos, ¿no? Un poco como con el dibujo este, ¿no? Pero bueno, pues sabéis y lo podéis o lo podemos entender ahí desde un apego desorganizado, ¿no? Ese yo no puedo mantener o integrar a la vez la representación interna del cuidador y la representación interna del agresor y vamos a tener que hacer ese trabajo. En esa ambivalencia, a veces incluso nombrarles la ambivalencia porque también puede ser muy difícil reconocer, ¿no? El echo de menos a papá, ¿no? O a quien haya sido el agresor, ¿no? A veces incluso, ¿no? Bueno, pues estoy preocupada por lo que le estará pasando, ¿no? Si está en prisión, ¿no? Por lo que le estará ocurriendo allí, lo que le estarán haciendo. Bueno, os digo, adelantarnos a esto y nombrarlo. No es que lo vayamos a ver en todos los casos, es lo que os decía, ¿no? Vamos a las diferencias individuales, pero que tengáis en cuenta que se puede dar y que es un trabajo que también tenemos que hacer. El duelo ya lo he nombrado antes. Una herramienta que a veces utilizamos aquí es el escribirle una carta al agresor. No necesariamente se la vamos a entregar o enviar. Pero bueno, que a través de ese ejercicio sí lo podemos trabajar. Después del vínculo con el agresor, vamos a lo que os decía, los otros vínculos, quien debió proteger y no lo hizo, y aquí rescato un poco lo que os decía antes, ¿no? Trabajar la rabia, trabajar el por qué no lo pudo hacer. Os nombraba antes los cuentos de las olas de mamá y las olas de papá. El cuento de Papá y su nube, por ejemplo, que aunque trabaja violencia de género, bueno, nos puede ayudar un poco, ¿no? a entender bueno, qué ha pasado, ¿no? en esas figuras que no han podido proteger y sobre todo a entender que no fue mi culpa, que no fue nada que hice yo mal, sino que esta persona no podía o no sabía hacerlo mejor, ¿no? Y después de esto vamos a ver qué hago ahora, ¿no? Cómo me relaciono ahora, cómo sé si puedo confiar o no puedo confiar en las personas que tengo alrededor y cómo me protejo, ¿no? en esas habilidades de lo que puede venir en adelante. ¿Vale? Y bueno, en la última fase de prevención de recaídas y cierre, lo primero, esto no, nos vamos a adelantar desde el principio que el avance no es lineal, ¿no? Sabemos que tenemos ahí mucha desorganización, ¿no? Y que muchas veces a veces porque se van dando situaciones externas, a veces porque el propio proceso terapéutico sabemos que no es una línea recta, ¿no? Y a veces, y rescatando un poco lo que decía al principio de la etapa de desarrollo, podemos dar el alta, ¿no? en infancia y adelantarnos a la familia o a quien acompañe, que cuando vengan otras situaciones, ¿no? otras etapas evolutivas, puede haber algo que vuelva, ¿no? y que se dé aquí.
Otros momentos en los que puede, pues hablábamos por ejemplo antes de lo mucho que se alarga el proceso judicial, ¿no? Pues a lo mejor hemos terminado la fase terapéutica, pero vuelven a venir porque viene el juicio, ¿no? Yo hace un par de semanas he trabajado con un adolescente que eso, no venía desde agosto y hemos hecho unas cuantas sesiones porque se celebró el juicio hace un par de semanas. O porque al tiempo el agresor va a salir de prisión, imaginaos, ¿no? O en la etapa adulta. Entonces, bueno, tened en cuenta todas estas experiencias, ¿no? Que también pueden recordar. Y luego, bueno, pues rescatando un poco lo que os decía, ¿no? Que al final el abuso se integra y pasa a ser una experiencia, algo que me pasó y no quién soy yo, rescatar ahí, ¿no? Todos los logros del proceso terapéutico y hacer un poco, ¿no? El quién soy yo después de esto, ¿no? Y hacer ese trabajo con la identidad que vaya más allá de la identidad como víctima, ¿no? O del estoy dañado, ¿no? Y las creencias que podemos tener ahí. Vale. Muchas gracias.